La educación nos ha dejado grandes vacíos y creo que es necesario generar conversación y reflexión en torno a ellos para finalmente entender por qué está construida nuestra sociedad como está construida. En los últimos días, en las manifestaciones de Colombia, hemos visto cómo se han derribado estatuas de personajes que aparentemente deberían ser alabados por la historia. Pues no me voy a detener a hablar de eso en este espacio, sino que voy a ir a algo que me llama mucho más la atención y es cómo nos referimos a las personas. Lo primero es cómo catalogamos de vandalismo algo que históricamente no comprendemos, porque finalmente nuestra educación eurocéntrica nos ha hecho pensar siempre que somos descendientes de españoles, nos han hecho pensar que hemos sido descubiertos y no conquistados, y han desconocido pues toda la barbarie que eso significó para nuestras comunidades ancestrales. Y finalmente pues somos producto de esa historia, somos mestizos aun cuando quisiéramos para algunas personas pensar que somos de raza pura española, y eso no es cierto. Lo primero es que nuestra cultura, nuestro pensamiento, nuestra visión del mundo es completamente diferente a los españoles. En esa deuda histórica que tenemos con nuestros indígenas, encontramos expresiones que denotan discriminación, como lo es la palabra indio. Hoy precisamente pues que estaba leyendo tweets y demás de reacciones de las personas alrededor de una estatua que fue derribada por algunas personas pertenecientes a las comunidades indígenas Misak, utilizaban la palabra indio como un insulto. Y la palabra pues tiene muchas connotaciones. Yo en este espacio voy a usar a un asistente que me va a ayudar a entender, o que nos va a ayudar a entender esos términos, y la idea pues es profundizar y es generar reflexión y conversación a partir de esto. Alexa, ¿qué significa indio? Indio. Tiene 10 acepciones. 1. Como adjetivo significa natural de la India, país de Asia. 2. Como adjetivo significa perteneciente o relativo a la India o a los indios. 3. Como adjetivo significa dicho de una persona, de alguno de los pueblos o razas indígenas de América. 4. Como adjetivo significa perteneciente o relativo a los indios de América. Traje indio. Lengua india. 5. Como adjetivo despectivo en Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Venezuela significa inculto de modales rústicos. 6. Como nombre masculino en Cuba significa soluno. Por ejemplo, el indio. 7. Como nombre masculino significa grupo de lenguas indoiranias del centro y norte de la India y de Sri Lanka. 8. Como adjetivo significa perteneciente o relativo al indio o grupo de lenguas. Por ejemplo, léxico indio. 9. Como adjetivo poco usado significa de color azul. 10. Como nombre masculino significa elemento químico metálico, de número atón. 49. Dúctil, blando y maleable, escaso en la corteza terrestre y usado en la fabricación de rodamientos y semiconductores. Muy bien, entonces Alexa pues menciona varios elementos, y dentro de las cosas que encontraba era personas a favor y personas en contra, unos diciendo que era correcto y otros incorrecto porque hacía referencia a la India. En el fondo yo quiero plantearles esta situación. Cuando Cristóbal Colón llegó, utilizó la palabra indio para referirse a sus habitantes, pensando que había llegado a las Indias. La situación es que hoy estamos completamente seguros que no vivimos en las Indias y que no somos de la India tampoco, entonces el término generalmente desde donde se usa es un término despectivo y desconoce pues toda una historia, y eso también es responsabilidad de la educación, porque finalmente nosotros fuimos educados con textos de historia o de sociales, pues como siempre los llamábamos, que eran construidos por editoriales españolas, y obviamente pues esa visión venía desde allá, completamente eurocéntrica, y para ellos pues haber llegado fue un gran acierto y fue algo muy positivo, y por eso cuando yo era pequeño siempre participé en los castings para celebrar el descubrimiento de América, y era seleccionado pues por mi tono de piel o por el cabello como Cristóbal Colón.
y siempre era pues como el papel principal, cosa que no me siento para nada orgulloso. Entonces pues la invitación es hacer conciencia de esto. El término adecuado que se recomienda usar es indígena o comunidades indígenas. También se puede usar la palabra comunidades ancestrales, porque en lo absoluto son comunidades que les falta conocimiento, tienen muchísimo conocimiento y creo que tienen antes más que aportarnos a la sociedad que nosotros a ellos. Entonces la próxima vez que tu cerebro te envíe esta palabra indio o India, piensa precisamente en qué contexto lo estás usando y si tu intención es insultar o no.